Hola chicos, tengan un buen día cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien de salud. Dicho todo esto, vamos a empezar con la segunda parte que viene a ser del virreinato. Entramos a la organización social. Dentro de la organización social diremos que venían a ser clasistas y racistas. Cuando hablamos de clasistas, había una distinción de clases sociales a través de su acumulación de riquezas y sus títulos que poseían aquel entonces los españoles. Es decir, un español cuando más riquezas poseía estaba por encima de otro español. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Eran racistas. Este tiene que ver con el criterio étnico-racial, según la coloración de su piel, según la casta a quien pertenece, como etc. Se divide la organización social en dos. Uno, la República de Españoles y República de Indios. Pero también debemos tener en cuenta que no solo había españoles e indios, sino también la raza negra. ¿Está bien? Seguimos. 1.1. República de Españoles. Se le llama así simplemente porque vamos a tomar la organización social en cuanto a los españoles. Ojo, entre los españoles también había clases sociales, había distinción de clases sociales. Vamos a ver cuatro tipos de clases sociales en la República de Españoles. 1. A, la nobleza. B, el clero. C, la clase media. Y por último, D, el pueblo. En la nobleza, a la vez, se subdividen en dos. Uno conocido como peninsulares y otro como indianos. Los peninsulares venían a ser españoles venidos desde España mismo. ¿Está bien? A ellos se les conocían como peninsulares, pero tienen sus dos nombres aparte, llamados también godos y chapetones. Godos, ¿por qué, profesor? Porque aquel entonces España había sido invadido por los visigodos y los descendientes de estos se les conocía como godos. Y chapetones por su apariencia racial, ¿está bien? Por eso se les conocía así. ¿Qué más, profesor? Estos peninsulares tenían títulos nobiliarios, eran marqueses, condes, duques, como etc. ¿Está bien? Muchos de estos peninsulares ocupaban grandes cargos en el virreinato, como puede ser un virrey, puede estar dentro del Real Audiencia, uno de los corregimientos, como etc. Sin embargo, los indianos vienen a ser la otra cara de la moneda. Está bien, pero pertenecían a la nobleza. ¿Cómo, profesor? Los indianos mayormente venían a ser encomenderos. ¿Quiénes eran los encomenderos, profesor? Recordemos que en la invasión que se hace el Tahuantinsuyo, Pizarro llega acá a las costas peruanas con 180 hombres. Entre ellas, 160 sobrevivieron al ataque a otras tribus indígenas, a quienes la corona española le entrega tierras y un grupo de indígenas a su disposición. ¿Por qué, profesor? Porque este había logrado lo que nadie se había hecho, que era invadir al Tahuantinsuyo. Por esa razón, la corona española, como premio, les entrega un grupo de indígenas y tierras. Eso se le conoce como institución de encomiendas. Si alguna vez te preguntan qué vienen a ser las encomiendas, viene a ser una institución de reparto, donde habían dos tipos. Uno, los encomenderos, que venían a ser los españoles, y los encomendados, que venían a ser la clase indígena. Luego viene el clero. Dentro de la eclesiástica o el clero vamos a tener a los arzobispos y obispos, quienes mayormente eran elegidos por el Consejo de Indias, la Real y Suprema Consejo de Indias, que era una institución de justicia que estaba en España. ¿Sabían quién se encargaba de elegir estos para el virreinato? La clase media. Dentro de la clase media vamos a encontrar españoles profesionales, ¿está bien? Doctores, vamos a encontrar escritores, vamos a encontrar jueces, ¿ya? Personas que tenían cargos menores. Y a la vez a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos, profesor? Los criollos venían a ser españoles quienes habían nacido en nuestro territorio americano. Es decir, dos españoles que habían venido de España
tuvieron su hijo dentro del territorio americano, ellos se les conocía como los criollos, quienes pertenecían, pero estos criollos tenían fortuna, por eso se les consideraba acá. Otros criollos que no tenían nada, simplemente estaban en el pueblo. Y llegamos al pueblo. Este estaba integrado por españoles y criollos pobres. Trabajos manuales considerados infamantes por la nobleza. Muchos españoles pobres pasaron a ser siervos o criados de la nobleza, otros cayeron en la delincuencia. Seguimos 1.2 República de Indios. Dentro de la sociedad indígena vamos a tener también dos clases sociales, uno conocido como la nobleza indígena y el otro los Hatunrunos o indios comunes, o también podemos decir el pueblo. La nobleza indígena. Dentro de él vamos a tener tres clases sociales también. Uno conocido como los orejones, quienes eran descendientes de los incas, es decir, pertenecientes a una panaca. ¿Qué eran las panacas antiguamente, profesor, en el incanato? Van a conformar una familia real de los incas. Por ejemplo, Manco Cápac tuvo su propia panaca, es decir, una familia real. Tuvo sus tíos, sus abuelos, sus nietos, sus sobrinos, como etcétera. Todos ellos juntos, que venía a estar entrelazado entre la sangre de Manco Cápac, pertenecía a una familia real. Otro panaca venía a ser de Pachacútec. Profesor, entonces, ¿Pachacútec y Manco Cápac vienen a ser la misma panaca? No. Manco Cápac pertenecía a una panaca diferente a cada gobernador inca. ¿Está bien? Porque tenía su propia familia real. A todos estos orejones, ¿por qué orejones, profesor? Recordemos que en el Tahuantinsuyo, esta nobleza siempre portaban grandes orejeras, por eso se les conoce como orejones. Aquel entonces en el virreinato, a los orejones se les pone el título de ingas. Luego llegamos a los caciques. Los caciques vienen a ser autoridades de comunidades. Profesor, ¿un orejón podía ser cacique? Sí, recordemos como ejemplo a Túpac Amaru. Él venía a ser un orejón descendiente de Túpac Amaru I y a la vez era cacique. ¿Y de qué se encargaban los caciques, profesor? Se encargaban de la recolección de los tributos. ¿Está bien? Ellos eran los que recolectaban los tributos y se les entregaba a los corregidores. Los barayos vienen a ser representantes de un pueblo, es decir, un pueblo elige al más sabio, al más capaz de su localidad para que éste sea su autoridad, podemos decir, ¿no? Barayo viene del que porta la vara, que hasta hoy en día todavía, si nos vamos a las partes rurales, vamos a encontrar este tipo de autoridades. Luego pasamos a la clase de los Hatunruna o indios comunes. Dentro de ellos vamos a ver a los mitayos. Los mitayos eran personas que gracias al virrey Francisco de Toledo, quien introduce las mitas dentro del virreinato, se les obligaba a todos los indígenas a participar en estas mitas. ¿Está bien? Mayormente la práctica era de las mitas mineras y obrajeras. Estas estaban sujetos al tributo, es decir, tenían que pagar de alguna manera. Si no tenían plata como pagar, tenían que ir a trabajar en las mitas. Las yanaconas. Las yanaconas representaban servidumbres en las grandes haciendas, quienes trabajaban las tierras de los hacendados españoles. ¿Está bien? Esto, mucho ojo con esto porque se ha preguntado varias veces si eran los exámenes de admisión. Los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? ¿Qué servicios brindaban? Eran agricultores quienes trabajaban en las tierras de los grandes hacendados españoles. Mestizos. Los mestizos, vamos a decir que los mestizos vienen a ser la clase más odiada por los españoles y también por los indígenas. ¿Esto por qué, profesor? Por sus rasgos raciales. Los indígenas decían, no sé si son amigos o enemigos, porque no tenían la misma coloración de piel y a la vez no tenía esa confianza. Simplemente se les dejaba de lado, mientras que los españoles, como ya tenía una pigmentación de piel diferente a ellos, simplemente le ignoraban y le ponían en las clases bajas. Por esa razón diremos que los mestizos venían a ser la clase más odiada
y a la vez más presión social soportó. Llegamos a los esclavos negros. Estos llegan a América gracias a la petición de Bartolomé de las Casas. Al fray Bartolomé de las Casas se le considera como el protector de la clase indígena. Esto se da antes del virreinato. Se dice que Bartolomé de las Casas, al ver la explotación que realizaban los encomenderos hacia la casta indígena, simplemente empezó a enviarles mensajes o cartas al rey Carlos I, con la finalidad de que no se utilice como fuerza de trabajo a la clase indígena porque están muriendo demasiado dentro de las colonias. Es así que el rey toma en cuenta esto y empieza a formar el virreinato. Por lo tanto, diremos que gracias a Bartolomé de las Casas también el virreinato se formó. Otra cosa, no olvidarse que Bartolomé de las Casas viene a ser el protector de la clase indígena. Ya tome en cuenta la palabra de Bartolomé, lo que hace el rey viene a ser sustituir la mano de obra de la clase indígena por los esclavos traídos desde África. ¿Qué pasa? Al llegar acá, los negros simplemente no se adaptaron al clima y los trabajos muy forzosos que realizaban en las grandes minas. Se les pusieron la mina, ¿qué pasó? Simplemente no aguantaron una semana, otros morían al día, porque el trabajo era muy doloroso. Es así que decidieron de cambiarle su trabajo, llevárselos a las partes de la costa donde estaban las grandes haciendas, obrajes, como etcétera, para que hagan ese tipo de tareas. Entre los negros también presentaban ciertas características. Unos conocidos como bozales, estos negros venían a ser personas, no comprendían para nada el idioma español, por eso se les atribuía con el nombre de bozales. Ladinos ya también eran las personas de raza negra quienes hablaban español. Cimarrones venían a ser aquellos negros que empezaron a escapar de sus amos, eran fugitivos. Y palenques o quilombos venían a ser la aldea o el refugio donde huían los cimarrones, y estas crean una comunidad de negros conocidos como palenques y quilombos. Recordemos, como nota adicional, que Pedro Claver viene a ser el jesuita español quien protegió a la raza negra. Por eso se le considera como el apóstol de la raza negra. Continuando con la clase, llegamos a la parte 2, que viene a ser organización política. Recordemos que en el virreinato no solo había autoridades en América, sino también autoridades en España. Vamos a comenzar de las autoridades que tenían mayor poder, que viene a ser en España. Comenzamos a el rey. Dentro del rey vamos a ver diferentes características. Primero diremos que el rey viene a ser el suprema autoridad en España y las colonias. Tenía el máximo poder en otras cosas. Es decir, tenía el poder absoluto, era considerado como divino e ilimitado. Este se encargaba de dar leyes. Pero quienes hacían estas leyes venía a ser la Real y Supremo Consejo de Indias. Esta institución se encargaba de elaborar leyes. Quienes aprobaba venía a ser el rey. Según la aprobación del rey, recién entraba en vigencia. Tenía la potestad también de declarar la guerra y firmar la paz. Decidir en la acuñación de la moneda. Y muchas veces las monedas antiguas llevaban el rostro del rey y la espada y el escudo de su familia. Luego también diremos que administrar justicia. Ojo, la máxima instancia de justicia en España se le consideraba Real y Supremo Consejo de Indias. Pero el rey también podía implantar justicia. Él podía decidir incluso por encima de esta Real y Consejo de Indias. El rey se encargaba de elegir quién proponía la institución de la Real y Supremo Consejo de Indias. Y asesorado por el Consejo de Indias. Esta institución, que más adelante vamos a ver, se encargaba de asesorar al rey. Bien, era como un consejero. Vamos a decir que en América hubieron 11 reyes y 40 virreyes. Y a la vez surgieron 3 dinastías. Desde Carlos I hasta Carlos II se le conoce como la dinastía de los reyes de Austria o la casa de los Habsburgos. Mientras tanto, desde Felipe hasta Fernando VII se les conoce como la dinastía de los Borbones.
La Casa de Contratación de Sevilla. Ejercía el control de todos los asuntos de ultramar, es decir, se encargaba de toda la navegación. Una de las grandes características que posee viene a ser la siguiente. Se encargó exclusivamente del comercio entre España y las colonias. Ojo, no es la única institución que se encarga del comercio, sino también la Real y Supremo Consejo de Indias también tenía esta facultad de verificar el comercio. ¿Está bien? 2. Servía como tribunal de justicia, pero solo referido al comercio y a la navegación. ¿Está bien? Porque la instancia máxima de justicia que había en España, en aquel entonces en el virreinato, venía a ser la Real y Suprema Consejo de Indias. 3. Escuela náutica. Ojo, había una escuela donde se enseñaba a confeccionar mapas, cartas geográficas, también a la formación de navegantes. 4. Llevaba el registro personal y mercaderas de España hacia América y viceversa. Es decir, se encargaba de anotar a las personas quienes venían, quienes salían, y las mercaderías que se enviaba también tomaba apunte y registro. 5. Organizaba la salida de flotas y galeones. Las flotas mayormente se encargaban del comercio y los galeones de trasladar las riquezas que se obtenían del virreinato hacia España, hacia el rey. Cobraba impuestos de aduanas y averías. Ojo, cuando se sacaba o se traía productos desde las colonias, se tenía que pagar un tributo hacia España. Y viceversa, cuando se llevaba también hacia América, en América también se cobraba. Acá se le denominaba como almojarifazgo, que venía a ser un cobro de tributos aduaneros. 7. Concedía licencias para pilotear barcos, es decir, solo la Casa de Contratación de Sevilla tenía esa función de entregar licencias para que puedan pilotear un barco. 8. Atender las comunicaciones postales. Era como una casa de recepción de postales, de cartas y envíos de cartas. Y 9. Seleccionar las semillas, animales y plantas para la exportación. ¿Está bien? C. Real y Supremo Consejo de Indias. Funcionaba en la ciudad de Madrid. Administraba las colonias españolas. Ojo, se encargó de administrar las colonias americanas. Es decir, si algo le faltaba a las colonias, se tenía que hacer cargo y rápidamente enviarlo. Si faltaba un virrey, nos falta un virrey. Proponía 5 virreyes y el rey era el que escogía entre los 5 a uno. Prepara las reales cédulas, reales ordenanzas pragmáticas de carácter general y ordenanzas verdaderos códigos para colonias, las cuales eran sometidas a la aprobación del rey. En palabras resumidas, la Real y Supremo Consejo de Indias tenía como función el realizar leyes. ¿Está bien? Es decir, podemos hacer una comparación con el Poder Legislativo. ¿De qué se encarga el Poder Legislativo? De crear, modificar y derogar leyes. De esto también se encargaba la Real y Supremo Consejo de Indias, donde si esta institución hacía una ley se le conocía como leyes de Indias. Pero si llegaba al poder llegaba de las órdenes del rey, se le conocía como las reales órdenes. ¿Está bien? Y cuando aceptaba esta ley hecha por la institución Real y Suprema Consejo de Indias, se le conocía como reales cédulas, ya cuando haya aceptado el rey. ¿Está bien? Otro nos dice, controlaba el comercio colonial. Ojo, ya te había dicho que no solo la Casa de Contratación de Sevilla tenía la función de controlar el comercio colonial, sino también la Real y Supremo Consejo de Indias. Enviaba visitadores o supervisores a las colonias americanas, es decir, es una parte de administrar las colonias. Si faltaba alguna autoridad dentro de las colonias, proponía. ¿Quién elegía? Ya sabe, el rey. Revolvía en última instancia las apelaciones de sentencias judiciales en América. Ojo, hasta acá tú puedes llegar hasta apelar desde las colonias. Pero de acá para más ya no hay otra institución donde puedas llegar a apelar. Acá se decide si tú eras libre o eras preso. O simplemente te castigaban con la muerte. Función principal. Proponer al rey los nombramientos de los diversos funcionarios de la colonia.
virreyes, oidores, corregidores, comerciantes. Esto es igual que decir que se encargaba de elegir o proponer grandes autoridades, ¿ya? Ojo, no solo las autoridades, sino también eclesiásticos. ¿A través de qué se escogía? A través del derecho del patronato, donde se elegía obispos y arzobispos, es decir, proponía obispos y arzobispos. Quien elegía venía a ser el rey. A sus reuniones solo podía asistir el rey, ¿no es? El rey también, como era máxima autoridad, puede pertenecer dentro de sus reuniones. Convertido en ministerio de Indias a inicios del siglo XVIII, en 1812, fue abolido por la Constitución de Cádiz. También nos dice como dato curioso. Ahora llegamos a las autoridades en América. Tenemos al virrey, quien viene a ser representante del rey de España en las colonias americanas. Estas también podían dar normas, pero no son unas normas que están por encima de los mandatos del rey, sino unas normas menores, ¿ya? Presidía la Real Audiencia, es decir, participaba dentro de ellas, pero no tenía voz ni voto. Controlaba la recaudación y administración de rentas. Él se encargaba del tesoro público, inspeccionaba la acuñación de la moneda. Él se encargaba de inspeccionar que toda la acuñación de la moneda salga perfecta. Ejercía el derecho de vicepatronato de la Iglesia Católica. ¿En qué consistía, profesor? Ojo, el derecho de patronato solo lo poseía el rey y la Real y Suprema Consejo de Indias, donde podían escoger autoridades eclesiásticas, uno que viene a ser obispos y otro arzobispos. Acá se dice que el virrey tenía la potestad de elegir vicepatronatos, que vienen a ser eclesiásticos menores, como vienen a ser frailes, curas, jesuitas, como etcétera, ¿no? Perdonaba delitos. Allá, el rey también tenía la facultad de perdonar delitos, pero delitos menores. Otro dato muy curioso, el virrey se encargaba también de proponer y hacer fundaciones de ciudades. Traía un documento cerrado llamado el pliego de mortaja. ¿En qué consistía el pliego de mortaja, profesor? Este virrey, cuando llegaba a nuestro territorio, siempre trae un sobre cerrado conocido como el pliego de mortaja, donde dejaba su testamento. Al término de su gobierno se sometió al juicio de residencia. Es decir, para que no pueda cometer ningún delito y fraude dentro de su gobierno, al final de su gobierno el virrey tenía que pasar por un tribunal de justicia, en este caso la Real Audiencia, y luego al Real y Supremo Consejo de Indias. B. La Real Audiencia, primera institución creada en América. La primera audiencia fue establecida por Blasco Núñez de Vela. ¿Quién era Blasco Núñez de Vela, profesor? Viene a ser el primer virrey, quien trae las reales cédulas. Con ella se crea el virreinato. 2. Nos dice, el más alto tribunal de justicia de la colonia, dirigido por un presidente o integrado por oidores, jueces nombrados por el rey o Consejo de Indias. Es decir, era una instancia de justicia, la máxima que puede haber en América. Ojo, no te equivoques. En América la máxima instancia de justicia viene a ser la Real Audiencia. Pero si hablamos entre las colonias americanas y España, la máxima venía a ser la Real y Suprema Consejo de Indias, que se encontraba en España. 3. Función específica. Dictar sentencias. Sus sentencias podían ser apeladas ante el Consejo de Indias, como ya te había mencionado antes. Asesoraba y fiscalizaba el virrey. Es decir, era como un consejero del virrey. 5. Podía tomar el gobierno del virreinato en caso de muerte del rey o ausencia de este. Es decir, cuando hay una muerte del virrey, así por causas naturales o por rebeliones que aquel entonces era común, entonces el que se encargaba de las colonias venía a ser la Real Audiencia. Él tomaba el poder. 6. Velar por el cumplimiento de las leyes. 7. Cuando legislaba con el virrey se llamaba el Real Acuerdo. 8. El virreinato del Perú estuvo conformado en el siglo XVI y XVII. En su comienzo estaba constituido por 7 reales audiencias: Lima, Panamá, Santa Fe de Bogotá, Quito, Charcas, Santiago de Chile, Buenos Aires. Luego se agregó Cusco. Profesor, ¿y por qué podemos observar acá 8 reales audiencias?
porque Cusco, después de la rebelión de Túpac Amaru II, en el año 1787, se agrega una real audiencia por exigencias de este cacique indígena. Nota, de las reales audiencias surgen los actuales países. Los corregimientos, representantes del virrey en provincias, creadas durante el periodo del gobierno López García de Castro para corregir el abuso de los encomenderos contra los indios, se generalizó y reglamentó con Francisco de Toledo. Aquel entonces los encomenderos, al cometer muchos abusos a la clase indígena, el rey empezó a modificar las formas de administrar a la clase indígena, y la mejor instancia que consiguió viene a ser los corregimientos. ¿Está bien? Pero lo que causaría esta institución sería peor que los encomenderos, cometer más abusos contra la clase indígena. El primer corregimiento fue Chucuito, en Puno, en 1552. ¿Cuál era su misión? Cobrar el tributo indígena. Se encargaba de cobro de tributo. Fiscalizar el cumplimiento de la mita, administrar la justicia de paz en las comunidades. Es decir, era como jueces menores en las provincias que se encargaban de asuntos familiares. ¿Está bien? Proteger a los indios. Ahí está. Su verdadera función venía a ser el proteger a los indios, pero va en contra de este reglamento que había puesto el rey. Por esa razón se elimina esta institución y se crea otra institución llamada las intendencias. Una de las formas de explotación era los repartimientos mercantiles. ¿En qué consistían los repartimientos mercantiles? En que se encargaban del reparto de las tierras, de los productos. Por ejemplo, como tenía la tarea de cobrar tributos, le aumentaba el tributo para que la clase indígena pagara más, que aumentaba, se lo quedaba él. Los corregimientos tuvieron como grandes colaboradores a los curacas. Los curacas venían a ser o eran jefes de las comunidades, ¿no? Fueron los más odiados por los indios, actualmente en complicidad con los encomenderos. La institución más odiada dentro de las colonias americanas venían a ser los corregimientos, por sus abusos excesivos, por sus cobros excesivos, como etcétera, ¿no? Es quitado de lado en el año 1782 por Carlos III, después de la rebelión de Túpac Amaru, y reemplazado por las intendencias, como ya te había dicho, de las intendencias. Gobernadas por el intendente, especie de prefecto actual. Objetivo específico venía a ser lo siguiente: conseguir un mayor y mejor recaudación de los impuestos y fiscalizar el tráfico comercial. O sea, también se encargaba del cobro de tributos. Creadas en el año 1784 por Carlos III durante el gobierno del virrey Teodoro de Crux. En el Perú se crearon 8 intendencias: Trujillo, Lima, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno. En base a las intendencias, hoy se hacen las demarcaciones de los departamentos, cabildos o ayuntamientos. Venían a ser gobiernos distritales, ¿está bien? Que hoy, si lo asemejamos, vienen a ser los municipios. Nos dice que el primer cabildo en América estaba situado en Santa María, en el país de Panamá, teniendo como primer alcalde a Martín Fernández de Enciso. 3. Encargado del gobierno de la ciudad, es decir, se encargaban de la administración, ornato y seguridad. 4. Construcción de caminos. Ojo, hoy en la actualidad, ¿de qué se encargan los municipios? No es de mejorar los caminos, de puentes, de la limpieza pública, suministro de agua, inspección de cárceles, seguridad de los ciudadanos, administrar de las rentas provenientes de los arbitrios, es decir, cobrar impuestos, organizar ejércitos para combatir las rebeliones. ¿Está bien? De todo eso se encargaban los municipios. Estaba compuesto por 2 alcaldes y varios regidores, inicialmente elegidos entre los principales vecinos. A sus disposiciones se les llamaba ordenanzas, es decir, las normas que ellos daban se les conocía como ordenanzas. Por ejemplo, en la actualidad también se les dice así: las normas que te brinda tu municipio se le conoce como ordenanza. Principal prerrogativa: nombrar procuradores, es decir, comisionados encargados de gestionar ante la corona, a fin de solicitar un beneficio para la ciudad. Ejemplo, la Universidad de San Marcos. Primeros alcaldes de Lima: Nicolás de Rivera, conocido como el Viejo, uno de los 13 de la isla de Gallo, y Juan Tello. Autoridad del Cabildo de Indios, es decir,
si había municipios para la zona urbana, también había un municipio para la zona rural. A estas personas se les conocía como autoridad barayo. ¿Está bien? Esta venía a ser el que porta la vara. Las reuniones públicas de cabildo con el pueblo se llamaron cabildo abierto. Francisco de Cárdenas, primer alcalde de Ayacucho. ¿Está bien? En 1540. Eso sería todo con mi participación.